Ya, bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a partir con la clase de hoy. La clase anterior fue una clase más bien introductoria, eh, donde empezamos a ver los conceptos básicos con respecto al... ¿Se está escuchando, cierto? Con confirmante. ¿Estamos ok? Sí, profesor. Ya, gracias. Los conceptos básicos respecto al curso y más o menos dar una breve introducción, ¿cierto? Respecto a ¿cuál es la incidencia que tiene esto en su futuro, tanto dentro del área, ¿cierto? Como estudiantes dentro del área de hidráulica y ambiental, como en otras áreas? O sea lo que sea que hagan a futuro, ustedes siempre se van a encontrar con el tema del agua, ¿ya? De una u otra forma siempre va a afectar en su trabajo. Por lo tanto, es importante este curso como un curso básico dentro del área que les va a dar todas las directrices para el futuro. Ahora bien, este curso va a tener muchas cosas que a lo mejor ustedes ya saben, ¿ya? Porque esto, el área de fluido generalmente se tocan tanto en el colegio como en física. Yo por lo menos lo vi en física y por ende van a tener muchas cosas similares. Sin embargo, acá nosotros ya lo vamos a empezar a ver de una forma un poquito más específica y que obviamente cambie también el nivel de complejidad porque lo vamos a ver desde un punto de vista de la integración de estos problemas, ¿ya? Hablamos acerca del tema del ciclo del agua y cómo esto afecta en toda la hidráulica fluvial, hidráulica, lo que tiene que ver con temas sanitarios, ¿cierto? Lo que tenga que ver con centrales de paso, con obras portuarias, o sea, hay un montón de variables donde se aplica estos sistemas, ¿ya? Y en general los conceptos son bastante similares, obviamente a nivel de ingeniería. Para el diseño de obra lo que cambia un poco son los parámetros, pero la teoría que proviene de este curso y posteriormente de hidráulica es el concepto base para poder trabajar lo que viene después en temas más específicos. O sea, ya más adelante cuando ustedes tengan asignaturas que son ramos de mención, ¿cierto? Ramos específicos de mención, se van a dar cuenta que al hacer, por ejemplo, el curso de hidráulica fluvial van a utilizar textos que se van a basar en, en lo que nosotros vemos en estos primeros cursos, pero que obviamente los parámetros cambian porque se van acomodando de acuerdo a cada situación. ¿Ya? Por lo tanto, con eso damos pie ya a lo que viene directamente, que es ya la materia, ¿cierto?, de este curso, que como yo les comentaba en la clase anterior, va a constar de 5 capítulos. Y el primero, lógicamente, vamos a ver los conceptos básicos sobre lo que es propiedad de fluido, que muchas van a ver que son cosas que ustedes ya pueden saber, ¿cierto? O que intuyen qué es lo que vamos a ver. Em, por ende, pero es necesario, lógicamente, para poder repasar y tener claridad sobre todos los conceptos que vamos a necesitar para poder ir desarrollando el curso. ¿Ya? Así que eso, pues. Em, con respecto a un fluido, uno tiende a pensar, ¿cierto? O tiende a asimilar que un fluido inmediatamente se le viene a la cabeza el agua. Pero la verdad es que de los 4 estados de la materia, ¿cierto? Que son sólido, líquido, gaseoso y plasma, que también es considerado un estado de la materia, el fluido son estos 3 últimos, ¿ya? Son estos 3 últimos y la diferencia o lo que los diferencia de los sólidos es que esta materia, ¿cierto? Está formada por, al igual que todo, o sea, toda la materia está formada por átomos, pero los cuales están más separados entre ellos, ¿ya? O sea, nosotros también sabemos, ¿cierto?, que en el estado sólido los átomos se encuentran más cercanos unos a otros y eso produce que su densidad, ¿cierto?, su masa específica, mejor dicho, es mayor. Vamos a explicar la diferencia entre densidad y masa específica ahora. Eh, y por ende lo mantiene en ese estado, ¿cierto? Un estado de sólido. Ahora hay que pensar que los átomos tienen un diámetro, ¿cierto? Que estamos hablando de elevado a -10 metros, ¿cierto? No recuerdo en este momento, 10 elevado a -10 parece que es el decámetro, no recuerdo bien. Em, y la unión de estos átomos, ¿cierto?, genera lo que son las moléculas.
Por lo tanto, la cercanía de estos átomos, ¿cierto? Relacionados entre ellos, que tenemos los átomos en el caso del agua, que es el H2O, ¿cierto? Que es hidrógeno más oxígeno, genera moléculas. Y el distanciamiento que existe también entre esas moléculas genera que la densidad o la masa específica de un elemento varíe y con ello va a generar su estado, ¿cierto? Si esto está en sólido o está en estado fluido, ya sea líquido, gaseoso o plasma. Ahora la diferencia que tiene el fluido con respecto a un sólido es que el fluido se va deformando continuamente, ¿ya? Em, el estado sólido, generalmente, dependiendo de cuál sea, en este caso, el elemento, pero cuando uno aplica una fuerza sobre él, el estado sólido sufre roturas, ¿cierto? O deformaciones que son perpetuas, ¿cierto? Pero en el caso de los líquidos y gases, en vez de romperse, se deforma y escurre, ¿ya? Esa es la diferencia. O sea, si nosotros aplicamos una fuerza sobre un fluido, como por ejemplo sobre el agua, nosotros lo que estamos haciendo ahí es generar esta deformación continua que produce su escurrimiento, o genera su escurrimiento, mejor dicho. Entonces, los sólidos en este caso son lógicamente menos deformables, ¿ya? Y a medida que vamos disminuyendo su masa específica, ¿cierto? Y su densidad, o su densidad depende de cómo lo veamos, eh, va disminuyendo o va aumentando, mejor dicho, la capacidad de deformación que este tiene. ¿Ya? Y eso es debido a que en el caso de los sólidos, estos son, la unión entre los átomos son más, o las moléculas, perdón, son más bien compactas, ¿cierto? O sea, la unión que existe es tan fuerte que no permite una deformación tan sencilla como en el caso de los líquidos y gases. ¿Ya? Eso tiene que ver bien también porque las moléculas, lógicamente, entre ellas van generando ciertas fuerzas, ¿cierto? Que son las que las mantienen unidas y en el caso de los fluidos, estas son más débiles, ¿ya? Ahora, como decíamos que el fluido se deforma continuamente, y como dijo Heráclitus por allá por el siglo V antes de Cristo, ¿cierto? Que todo fluye, entre comillas. eh, la definición del fluido es más bien a través de su comportamiento más que de su composición, ¿ya? Entonces, un experimento bien común que se realiza en laboratorio y que también se puede ir analizando de manera visual, ¿cierto? Para poder determinar cómo es el comportamiento de un fluido, es ubicar un fluido entre dos placas y generar una fuerza sobre una de esas placas tal que se genere un desplazamiento de la fuerza y ver qué es lo que pasa con el fluido. Intuitivamente nosotros sabemos que si generamos esa fuerza sobre la placa, que en este caso se está aplicando sobre esta placa superior, ¿cierto? El fluido va a empezar a deformarse y va a empezar a escurrir, ¿ya? Ahora, adelantándonos un poquito a la materia, ¿alguien sabe por qué va a empezar a escurrir? ¿Qué es lo que se genera entre el fluido y la placa superior? ¿Alguien sabe eso? Si no lo saben, no importa, pero si alguien tiene la noción, porque hay una adhesión que se produce entre el fluido y la placa, y eso es lo que produce, lo que genera el escurrimiento. Eh, Disculpe, profe, no es la tensión superficial. Exacto, ¿cierto? Es una tensión que se genera entre el fluido y la placa, ¿ya? En este caso se llama tensión de corte, ¿ya? Pero efectivamente es eso. El fluido tiene algo, tiene una propiedad, que para allá va esta clase, ¿cierto? Tiene una propiedad que es lo que produce esta adhesión entre el fluido y la placa. Y al mover esta placa, ¿cierto? Esta placa superior, y al existir esta propiedad del fluido, genera de que vaya siendo, entre comillas, arrastrada por la placa, ¿ya? Y con eso genera el movimiento. Y fíjense que en la parte superficial, si esta placa se mueve a una velocidad u, lógicamente el fluido que esté más cerca de esa placa se va a mover, el que esté inmediatamente continuo a la placa, ¿cierto? Se va a mover a una velocidad u.
pero esa velocidad va a ir disminuyendo a medida que me voy alejando de la placa y me voy acercando a la placa que está fija, ¿ya? Obviamente va tendiendo a cero esa velocidad. O sea, digamos, la influencia que tiene la placa con su velocidad a la que se está moviendo sobre el fluido, ¿cierto? Va disminuyendo a medida que me voy alejando de ella, lo cual es bastante también intuitivo. Entonces el fluido, podemos decir con eso, que en la parte inferior del fluido, ¿cierto? No se mueve, se mantiene estático, mientras que en la parte superior sí se mueve a una velocidad v por un cierto tiempo. Y esa velocidad u, perdón, por ese tiempo t, ¿cierto? Genera un desplazamiento. Un desplazamiento que aquí lo define como el diferencial de A, ¿cierto? Una distancia A. Y ese desplazamiento va relacionado a un ángulo que se genera entre la posición inicial del fluido, donde obviamente no tenía ángulo, y posteriormente en ese tiempo t en que se mueve desde el punto B al punto B', hay un desplazamiento que genera un ángulo en ese tiempo. Y hay una relación que se genera ahí que nos va a llevar a un análisis y a un resultado importante, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Pero de manera introductoria, más o menos para que vayan entendiendo lo que está pasando aquí y cómo esto es la base para irle dando cuerpo a todo lo que viene después. ¿Ya? Ahora bien, algo importante que tenemos que considerar en los fluidos, ¿cierto? Y que tiene una relevancia bastante significativa para poder analizar el comportamiento de un fluido, es que tenemos que pensar que el fluido es un medio continuo. O sea, ustedes en este momento están seguramente en su pieza o en algún lugar donde tienen habilitado para poder ver las clases, y ustedes están respirando oxígeno, ¿ya? Están respirando aire. Y ese aire tiene un cierto peso, tiene una cierta peso por ese volumen de la habitación donde está, ¿cierto? Que tiene una cierta densidad, ¿ya? Una cierta masa específica. Y esa masa específica ustedes la van a considerar como que es constante. Es muy poco probable que ustedes estén sentados en este momento en una silla, ¿cierto? En algún lugar, y estén respirando un aire que tiene una composición distinta a lo que hay en otro lugar de la habitación. Y eso es porque el fluido, ¿cierto? Las moléculas, los átomos que componen el fluido, en este caso el aire, lo que estamos hablando, ¿cierto? Están a una distancia, están a una proximidad, ¿cierto? Que se puede considerar que en su totalidad es homogénea. O sea, esas distancias se mantienen constantes a medida que, perdón, en este espacio, ¿cierto? En donde estamos. Es una masa homogénea, ya que ese volumen, ¿cierto? O la masa específica del oxígeno que hay dentro de este volumen, este espacio donde estamos, es homogéneo. Por lo tanto, la masa va a ser homogénea. Ahora, si yo les pregunto, en la Tierra, pensemos en el planeta completo, el aire, el oxígeno, ¿es homogéneo en todos los lugares? No, No, profe. Intuitivamente, ¿no? ¿Cierto? No es homogéneo. ¿Y por qué no? ¿O dónde no? ¿Dónde cambia? según las distintas capas de la atmósfera. Pero pensemos, acotémoslo desde el nivel del mar hasta, no sé, 1000 metros de altura, o 5000 metros de altura. No pensemos en las capas de la Tierra, pensemos 5000 metros de altura, donde estamos Ah, bueno, dentro de... Depende de la región donde de esté. claro, según la gravedad, yo creo. ¿Ya? ¿Hay alguna La, otra? la densidad del aire. Ujú. ¿Alguna otra La, visión? la temperatura no sería, profe. La temperatura, ¿ya? ¿Qué otra cosa? El nivel del mar, igual, como había dicho, ¿no? El nivel del mar, pero eso también tiene una razón. La salinidad. Ah, sí, buen punto, sí, no lo había pensado así también. Sí, La presión. la presión, bien, sí. Efectivamente, tienen razón todos. Pero más importante aún tiene que ver con la presión, porque el mismo aire, ¿cierto? Genera o tiene, va generando un peso sobre sí mismo. O sea, tienen que pensar ustedes que el aire, así como cuando ustedes se sumergen en una piscina, ¿cierto?
una piscina que está en agua estática, ustedes se sumergen y a medida que van profundizándose, más sienten la presión, porque la masa de agua que está sobre ustedes, ¿cierto? Va generando una carga molécula sobre molécula. Y eso lo vamos a ver después cuando veamos el tema de presión, pero va generando una carga sobre molécula, un esfuerzo, porque tiene un peso todo el agua que tienen ustedes por encima, si están sumergidos en la piscina. En el caso del aire, ¿cierto? La Tierra es exactamente lo mismo. Ahora, lo que cambia es la presión, lo que cambia es la fuerza que va a ejercer sobre nosotros. La masa específica ustedes podrían decirme, pero es constante. La verdad es que no. Porque el hecho de que tenga una cierta cantidad, ¿cierto?, de aire sobre mí, también va a generar que esa masa de aire que está sobre las moléculas de aire que están aquí en nuestra habitación donde estamos respirando, también genera que se vayan comprimiendo, ¿cierto? En la misma piscina, ¿cierto? A medida que uno se va profundizando, toda esa masa de agua que hay arriba está comprimiendo el agua que está más abajo. Aún cuando en el caso del agua, ¿cierto?, se considera que es un fluido incompresible, ¿ya? La verdad es que se puede comprimir. Muy poco, muy imperceptible lo que se puede comprimir. Es muy poco lo que se puede cambiar la masa específica. No así en el aire. Por el mismo hecho de que las moléculas están tan separadas una de otra en el caso del aire, es más fácil poder, digamos, comprimirlo, ¿cierto? Apretarlo para que se vayan juntando. Entonces, la masa específica efectivamente puede ir cambiando dependiendo de las condiciones. Pero nosotros, generalmente, a menos que se diga lo contrario, ¿cierto? En algunos casos particulares, vamos a considerar que los fluidos son un medio continuo. Entonces, al pensar que son un medio continuo, y aquí es algo que vamos también a desarrollar esta idea un poquito más adelante, nosotros podemos analizar desde dos puntos de vista el comportamiento de un fluido, que puede ser desde el punto de vista como un todo, como una masa completa. O sea, nosotros pensamos que el agua que viene escurriendo por un río lo podemos considerar como una masa completa que se está moviendo, que genera fuerza, ¿cierto? Y podemos analizarlo desde ese punto de vista como un volumen de control, ¿cierto? O sea, nosotros a esa gran masa podemos imaginar un volumen de control de 1 metro cubo, ¿cierto? Y analizar ese metro cubo, cómo es el comportamiento. Imaginándonos, imagínense dentro del río poner un cubo de 1 metro, ¿cierto? Por cada arista, lleno de agua, y analizar cómo se comporta ese cubo. Y con eso nosotros podemos hacer el análisis, en este caso, de este río, del agua que viene escurriendo por este río. O bien podemos hacer el análisis puntual de un volumen diferencial, muy pequeñito, tal que nosotros estamos hablando más bien de un punto. Y con eso nosotros podemos hacer ese análisis, ¿cierto?, de ese punto y cómo se comporta. Entonces nosotros vamos a ver esas dos aristas durante el desarrollo del curso, las dos formas de analizar. Y hay metodologías distintas para analizar de una forma o de la otra, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir, como les comento, viendo más adelante. El tema del medio continuo es que las propiedades son constantes, ¿cierto? Y el comportamiento del fluido, cuando nosotros lo analizamos como una masa macroscópica, ¿cierto? Al analizar esta masa macroscópica, todo el comportamiento de todas las moléculas y de todos los átomos, ¿cierto?, van a tener exactamente el mismo comportamiento. De acá se desprenden dos condiciones o dos formas de analizar el fluido, que son las propiedades extensivas y intensivas, perdón, ¿ya? Las propiedades extensivas dependen directamente de la materia, ¿ya? Y esto es súper importante también porque esto lo vamos a tocar muchas veces en el curso, que de hecho después cuando veamos el capítulo 4, vamos a retomar esto también en profundidad cuando veamos esa parte del curso, ¿ya? Y las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, ustedes mismos díganme, denme ejemplo. Cuando nosotros hablamos de propiedades extensivas, ¿qué ejemplo conocen ustedes de propiedades extensivas si yo les digo que depende de la materia? ¿Qué se les ocurre? Densidad. ¿El peso? Ya, el peso, la densidad. Ay, perdón.
¿Qué más? ¿Un volumen? ¿El volumen es extensivo? ¿Longitud? ¿Es extensivo? ¿El peso, profe? El peso, ¿sí? El peso es extensivo, efectivamente. ¿Cierto? Pero la longitud es intensivo, porque la longitud no depende de la masa. ¿Cierto? No recuerdo cuál fue la otra que también no dependía de la masa. Una que alguien dijo. El volumen, entonces no, el volumen no dependería de la masa. El volumen no depende de la masa. Claro. El volumen también es una propiedad intensiva. ¿Ya? Entonces, efectivamente, hay propiedades que dependen directamente de la masa y hay propiedades que no dependen de la masa. Sin embargo, también se puede dar, ¿cierto?, que yo pueda transformar de una a otra. O sea, si yo una propiedad extensiva lo divido por la masa, la puedo transformar en una propiedad intensiva. Dame un segundo, chiquillos. La puedo transformar en una propiedad intensiva. O sea, si yo tengo el peso, ¿cómo puedo transformar el peso en una propiedad intensiva y en qué propiedad intensiva? ¿Cuál es la diferencia del peso y de la masa? La gravedad Claro. que se multiplica. La aceleración, ¿cierto? O sea, ustedes masan 50 kilos, 60 kilos, 70 kilos, pero ustedes pesan en newton, ¿cierto? Considerando la aceleración de gravedad, ¿cierto? Por lo tanto, cada una de las propiedades que son extensivas, si nosotros las dividimos por las intensivas, las vamos a transformar, o sea, perdón, las propiedades extensivas las dividimos por la masa, las podemos transformar en una propiedad intensiva. Incluso ¿Profe, puede repetir eso? que cada propiedad extensiva uno puede transformarla en una propiedad intensiva al dividirla por la masa. ¿Ya? Simplemente con dividir por la masa lo podemos transformar en una propiedad Es una intensiva. consulta Dígame. y de intensiva a extensiva se puede pasar. Buena pregunta. La verdad es que el proceso es el proceso al revés, ¿cierto? O sea, nosotros al considerar la masa, nosotros ya lo estamos transformando en una propiedad extensiva, por lo tanto sí se puede. ¿Ya? La diferencia es que la utilidad se genera cuando uno pasa de propiedad extensiva a intensiva, porque ahí uno puede eliminar de la ecuación la masa. Y eso genera un beneficio para el desarrollo del cálculo, y eso también lo vamos a ver, como les digo, un poquito más adelante. ¿Ya? Pero lo que hay que tener claro por ahora es lo que es el concepto. ¿Ya, chiquillos? Pero vamos para allá. Ahora, existe un límite donde la propiedad, ¿cierto?, toma sentido, un límite de dimensionamiento, de volumen, donde la propiedad toma sentido porque en física, no sé si alguno de ustedes se interesa un poco más por la física, ya ha leído, ¿cierto?, un poco de física cuántica, que la física cuántica es la física a nivel micro, ¿cierto? Muy pequeño, más pequeño incluso que un átomo, ¿ya? Y el comportamiento de estas partículas tan pequeñitas, ¿cierto? No es, digamos, no se comporta de manera newtoniana, por así decirlo, ¿ya? No tienen el mismo comportamiento de la mecánica clásica. O sea, la mecánica cuántica es paralela a la mecánica clásica. Y de hecho, esa mecánica cuántica a raíz de que el comportamiento de estas partículas pequeñitas, ¿cierto? Que estamos hablando del electrón para abajo, es tan pequeño, perdón, estas partículas pequeñas es muy distinto el comportamiento a un concepto clásico, muy distinto cómo se comporta un electrón a cómo se comporta un auto, por ejemplo, por decir algo un poco burdo.
¿Ya? Y para poder hacer ese análisis de cómo se comportan estas partículas pequeñas que no se comportan de la manera clásica de la visión, ¿cierto? Física que nosotros conocemos, se tiene que aplicar a través de estadística. Entonces acá pasa un poco lo mismo. Existe un nivel o un volumen mínimo de dimensionamiento de una partícula para que nosotros podamos considerar de que el comportamiento de esa partícula es como si fuese un medio continuo, ¿cierto? Es como que fuese constante todas sus propiedades, tal que nosotros podamos analizarlo desde el punto de vista de la mecánica. Y de ese tamaño para abajo, ¿cierto? Ya entramos a pensarlo de otra manera, que hay que analizarlo de otra manera, y que es a través de la física estadística. Entonces, en estricto rigor, nosotros consideramos que un volumen, como dice ahí, de 10 elevado a menos 9 milímetros al cubo, ¿cierto? Tanto para líquidos y gases, a presión atmosférica, nosotros consideramos de que esta partícula, ¿cierto? Puede ser analizada desde el punto de vista de la mecánica clásica. ¿Estamos claros? Por tanto, existe un límite donde nosotros podemos realizar este análisis puntual de una situación. O sea, nosotros podemos pensar que una molécula, en este caso de aire, o de oxígeno, perdón, o de agua, tiene el dimensionamiento suficiente para nosotros poder analizarlo de manera puntual. Porque como les decía anteriormente, nosotros lo vamos a analizar tanto de manera puntual como de manera macroscópica. ¿Ya? Vamos a ver los dos puntos de vista. ¿Se entiende esto? ¿Queda claro, chiquillos? Por favor, cualquier duda me van diciendo. Sistema de unidades. Bueno, yo sé que esto es algo que ustedes ya manejan bastante bien, pero es importante muchas veces darle una pequeña repasadita. Las unidades que nosotros vamos a utilizar comúnmente son las del sistema internacional, ¿cierto? Queda aquí a disposición, pero es lo que más o menos ustedes ya conocen, ¿cierto? Longitud son metros, kilogramos son, o sea, la masa son en kilogramos, la temperatura en Kelvin. Ahora kilogramos con K minúscula, porque si lo ponen con K mayúscula, ¿cierto? Estamos hablando de que es Kelvin gramo. ¿Ya? Eso no sé si alguna vez en termodinámica generalmente a mí me tenía un profesor que te ponía el ejercicio completo malo si le ponía el kilogramo en K mayúscula. Pero siempre no hizo esa salvedad y finalmente a uno se le quedó grabado también. ¿Ya? Para que siempre utilicen bien la notación de la unidad. Fuerza en Newton, ¿cierto? Energía en Joule, presión en pascales. Que ahí hay un error porque dice ahí presión pascal. Ah, no, está bien. Trabajo. Claro, está un poquito mal ubicado ahí, pero potencia está en watts, ¿cierto? Está mal ubicado ahí, me quedaron mal el traspaso del nombre de la unidad. Pero creo que ya los conocen, así que no van a tener mayor problema. Entonces nosotros vemos acá los conceptos de masa específica, el peso específico y la densidad, que son conceptos que más o menos ya lo habrán escuchado, ¿cierto? Y que hay una diferencia particularmente entre lo que es masa específica y la densidad, porque uno generalmente dice, por ejemplo, que la densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cubo, ¿cierto? O que la densidad del aire, bueno, esto es bajo ciertas condiciones, en el caso del agua 4 grados Celsius, ¿cierto? Y presión atmosférica, la densidad en 1000 kilogramos metro cubo. Ahora, como les decía anteriormente, el agua no sufre mayores modificaciones en su masa específica a raíz de la presión, ¿ya? Es más bien incompresible. No así el aire. El aire, particularmente, sí a presión atmosférica, que la presión atmosférica es de una atmósfera o de 1,013 bar, ¿cierto? A una temperatura de 20 grados Celsius, la masa específica es de 1,204 kilogramos por metro al cubo. ¿Ya? Fíjense la diferencia entre las densidades, las masas específicas, perdón, entre las masas específicas. Y la densidad es la relación que existe entre la masa específica del fluido y, y una masa específica de referencia. Ahora, ¿por qué tiende a confundirse generalmente la masa específica y la densidad? Y uno tiende a decir que la densidad es ρ nomás, ¿cierto? Porque ustedes sabrán ya que en la nomenclatura, para el caso de la masa específica,
Es ρ la unidad con la que se denota, ¿cierto? La densidad es la relación entre la masa específica de un fluido y una masa específica de referencia. Pero generalmente la masa específica de referencia, a diferencia que se haga o que se diga lo contrario, ¿cierto? La masa específica de referencia generalmente es el agua, que es los 1000 kilogramos por metro cubo. ¿Ya? Entonces la densidad tiende a ser una relación entre la masa específica de este fluido y la masa específica de referencia. ¿Ya? En el caso del agua, y si nosotros consideramos que la masa específica o la masa específica de referencia es el agua, nosotros vamos a tener que la densidad es igual a 1. ¿Ya? Y esto es importante, nosotros lo vamos a trabajar los ejercicios bajo esta consideración, porque nosotros vamos a trabajar con distintos tipos de fluidos, no solo con agua. Vamos a trabajar con aceite, con alcohol, vamos a trabajar con distintos fluidos que están a distintas masas específicas. Entonces es importante que manejen ahí el concepto de la diferencia entre masa específica y densidad. Aun cuando, insisto, uno comúnmente la masa específica lo llama densidad. Ahora, se llama masa específica porque si se fijan, ¿cierto? Es esta diferencial de masa sobre un diferencial de volumen. O sea, si la masa específica del agua es de 1000 kilogramos por metro cubo, nosotros estamos diciendo de que dentro de un cajón, inventemos un cajón, ¿cierto? Impermeable de 1 metro cubo, nosotros vamos a echar una cantidad de agua y la masa de esa agua va a ser de 1000 kilogramos dentro de ese metro cubo. ¿Ya? Por eso yo creo que más o menos ya ustedes lo comprenden. Y por eso nosotros hablamos de masa específica. Y asimismo, el peso específico, que se denota con la sigla gamma, ¿cierto? Es igual a la masa específica por la gravedad. Y ahí lo que va a quedar son newton por metro cubo. Vamos a multiplicar kilogramos por metro segundo cuadrado y eso nos va a quedar en newton y va a quedar dividido por metro cubo, ¿cierto? O sea, también es específico, es por unidad de volumen, igual que en la masa. Aquí hay una imagen donde se ve un cubo de hielo que está flotando en algún fluido, supongamos que es agua, y fíjense el comportamiento que se está generando bajo el cubo de hielo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está derritiendo. Las partículas están comenzando a dispersarse, a separarse, o nada que ver. Está empezando a cambiar su específica. Exacto. ¿Qué es lo que dice el bien? Está empezando a dispersarse, ¿cierto? Está cambiando su masa específica. ¿Ya? El cubo de hielo, como un sólido, ¿cierto? Tiene una composición y una coloración distinta sobre sobre este prisma, que es como se está mirando el experimento, ¿cierto? Que tiene una coloración oscura. Y a medida que está variando, en este caso, la masa específica, va cambiando de coloración, ¿ya? Porque se está transformando finalmente en agua. Entonces, como hablábamos, la densidad, ¿cierto? Es esta masa específica de este fluido que nosotros vamos a estudiar por sobre una masa específica de referencia. ¿Ya? Ahora más adelante nosotros vamos a trabajar como masa específica, ¿cierto? Comúnmente nosotros vamos a trabajar con agua, por lo tanto, generalmente nosotros vamos a pensar que el agua se encuentra a 4 grados Celsius y por lo tanto siempre vamos a trabajar con una densidad, con una masa específica de 1000 kilogramos por metro cubo. ¿Ya? Ahora, yo, igual como lo van a tener ustedes, tengo súper arraigado el hecho de decirle densidad a la masa específica. Así que si me escuchan hablar de masa, de densidad más adelante, que les voy a decir la densidad es tanto, de 1000 kilogramos por metro cubo, es masa específica. Pero es un tema de que netamente uno ya tiene como muy interiorizado el hecho de decirle densidad a la masa específica. ¿Ya? Pero si tienen claro ustedes que en estricto rigor la densidad es la relación entre estas dos masas específicas y que es un número adimensional, porque es una densidad relativa, ¿cierto? O sea, las unidades se van a cancelar y va a quedar de manera adimensional. Ustedes ya teniendo claro ese concepto no van a tener problemas de escucharme equivocarme y decir densidad en vez de masa específica. Algunas densidades relativas con referencia a la masa específica del agua, ¿cierto? Tenemos ahí el agua RAS, que es 0,862, o sea, tiene una masa específica menor a la del agua, ¿cierto? Es un 86% la del agua.
directamente, es así, ¿cierto? Tenemos el aceite, 0,925, etanol, ¿cierto? 0,789, o sea, el etanol es un 78,9%, su masa específica es un 78,9%, la masa específica del agua. Tenemos la del benceno, tenemos la glicerina, que es mayor, ¿ya? Y los aceites en general son menores. Y es por eso que ustedes, ¿cierto? Alguna vez lo habrán hecho o habrán visto el experimento de echar agua con aceite, ¿cierto? En un frasco, en un vaso. Al hacer esa combinación de elementos se van a empezar a separar ambos fluidos, ¿cierto? Y siempre va a quedar el menos denso arriba. ¿Por qué el menos denso va a quedar arriba y el más denso queda abajo? ¿Alguien sabe eso? Siempre que tenga menos densidad, siempre que tenga menos masa específica, va a quedar arriba. O sea, si ustedes van a la cocina y mezclan agua con aceite, el aceite va a quedar arriba porque tiene una menor densidad. ¿Pero por qué? Tiene una densidad más pequeña, más chica, ¿no? Y pues esa es ese es el tema, po. La menor densidad va a quedar arriba y el más denso va a quedar abajo. Que tenga menos masa específica va a quedar arriba, con mayor masa específica va a quedar abajo. ¿Pero por qué? Eso es porque al ser más densa, las moléculas, ¿cierto? Tienen un mayor masa por unidad de volumen, tienen un mayor peso finalmente, ¿cierto? Por lo tanto, por ser más pesado, es como que ustedes echen, por ejemplo, tienen, no sé, pensemos en un experimento un poco absurdo lo que les voy a comentar, pero es que se me viene a la cabeza. Si tienen ustedes un cajón lleno de bolitas, ¿cierto? De polka o canica, no sé cómo la llamarán ustedes hoy en día, y echan, luego de tenerlo lleno, ¿cierto? Tiran una bola de acero o una bola de bolos, puede ser algo, una bien pesada, se va a ir al fondo. Y es porque es la que tiene mayor masa específica y porque finalmente, ¿cierto? Va a ser la más pesada. Entonces, todo este caso, el más pesado siempre se va a ir abajo, ¿ya? Eso lo vamos a ver ahora cuando nos metamos ya un poco más en la hidrostática y vamos a ver esos conceptos que son importantes cuando nosotros empecemos a definir todo el tema de hidrostática, empuje, ¿cierto? Y ahí vamos a ver bien ese tema. Así que vamos para allá, para que puedan tener esa respuesta bien clarita, pero para que se dé una idea, tiene que ver un poco con eso, ¿ya? Con el peso que va a generar. Ahora bien, como yo les comentaba anteriormente, la masa específica, ¿cierto? Depende, y como lo dijo un compañero también, que dependía de la temperatura, y como lo dijo una compañera, depende de la presión, efectivamente varía dependiendo de ambos, temperatura y presión, ¿ya? Si yo aplico mayor presión, las moléculas van a tender a unirse más, a estar más cerca, ¿cierto? A existir una mayor relación de cohesión entre ellas. Si aumento la temperatura, ¿qué pasa si aumento la temperatura? ¿Qué aumenta? Eso deberían haberlo visto en física, en el colegio incluso. Cuando yo caliento un fluido, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué estoy aumentando? La, la velocidad, o sea, del movimiento. ¿Y eso qué es? ¿Qué estoy aumentando? Energía, Energía, ¿cierto? Bien, Sergio. Bien también, compañero. Efectivamente, cuando yo caliento un fluido estoy aumentando la energía cinética. Y al aumentar la energía cinética, como bien decía el compañero anteriormente, que no alcanza a ver su nombre, justo tenía tapado ahí, estoy aumentando la velocidad de las moléculas. Por tanto, al aumentar la velocidad y aumentar la energía cinética, se empiezan a separar unas de otras. Y así es como se produce la ebullición del agua, por ejemplo, ¿cierto? Cuando yo me pongo a hervir agua, empiezan a calentarse las moléculas, ¿cierto? Empieza a aumentar la energía cinética y llega a un punto donde ya derechamente se separan, ¿cierto? Se rompe ese enlace entre las moléculas. Ahora bien, la masa específica, como les comentaba, es
se ve poco influenciada por los cambios de temperatura y presión. Y es por eso que nosotros generalmente consideramos el agua, en este caso, o los líquidos en general, como fluido incompresible. ¿Ya? Incompresibles no se pueden comprimir, digamos, no puedo presionarlos a tal nivel o disminuir la temperatura a tal nivel de que las moléculas vayan a cambiar su cohesión, su distanciamiento entre ellas y vaya a generar un cambio, un aumento en la masa específica. Obviamente si la comprimo, ¿cierto? Obviamente estoy intentando aumentar la cantidad de moléculas que está en ese espacio que tengo ahí disponible. Por lo tanto, al aumentar la cantidad de moléculas, estoy aumentando la masa dentro de ese espacio donde estoy comprimiendo, ¿cierto? Y eso va a generar un aumento en la masa específica. Denme un segundito y voy a poner la pizarra para apoyarme un poco. Nada que ver. Denme un segundo. Eso. Imaginemos un cubo. Yo soy re malo para el dibujo, intento que sea lo mejor que pueda con... Pero mi visión 3D es terrible, creo que ahí más o menos estamos bien. Y por allá, ¿cierto? Ahí creo que se entiende bien que hay un cubo. Un cubo da lo mismo en este momento cuál sea la dimensión del cubo. Y lo llenamos de agua. ¿Ya? Si lo tenemos lleno de agua y nosotros tuviésemos aquí un instrumento, una máquina, ¿cierto? Como que sea capaz de ejercer en todas las caras de este cubo una cierta fuerza, ¿cierto? Tal que yo pueda comprimir el fluido que está en el interior. Que en este caso nosotros estamos experimentando con agua. ¿Ya? En todas las caras. Me falta la cara de acá y la cara por el otro lado. Y ahí tenemos las 6 caras de este cubo. Entonces estoy intentando comprimir el agua. ¿Ya? Al intentar comprimir el agua con esta fuerza F en cada una de las caras en cada una de las caras de este cubo, ¿qué es lo que le estoy aplicando ahí? ¿Qué es lo que está aumentando? ¿La presión? La presión, ¿cierto? La presión es fuerza por área. Por lo tanto, le estoy aplicando una presión, un aumento en la presión aquí a este cubo, ¿cierto? De una materialidad, da lo mismo, ¿cierto? Y que dentro tengo agua. Entonces, si yo hago este experimento y empiezo a aplicar una presión, ¿cierto? Que el área, obviamente, es el área de la cara de cada uno de los lados, estoy aplicando esta fuerza para tratar de comprimirlo, y en el caso que yo tenga agua, las moléculas, ¿cierto? No sufren una compresión significativa. Por lo tanto, yo no voy a poder disminuir el volumen de este cubo cuando tengo agua en el interior. ¿Cierto? Entonces, con eso lo que yo estoy diciendo es que el agua, así como los líquidos en general, ¿cierto? Son fluidos considerados mayoritariamente incompresibles. No se pueden comprimir. ¿Ya? Pero si ahora este experimento, en vez de tener agua en el interior, tuviese aire, obviamente estamos considerando que estas caras están todas perfectamente impermeables, ¿cierto? Si yo tuviese aire en el interior, estas caras sí sufrirían un desplazamiento hacia el interior. O sea, existiría compresión del aire. Y lo que yo estoy haciendo ahí es que estoy disminuyendo el espacio disponible en el interior. ¿Cierto? Porque ahora el volumen disponible donde está el aire en el interior se empieza a ver, empieza a modificarse, empieza a cambiar, empieza a disminuir. Y al disminuir el volumen, la masa específica, que nosotros dijimos que era, ¿cierto? El diferencial de masa o el diferencial de volumen,
¿Ya? Al disminuir el volumen, ¿qué es lo que va a pasar con la masa específica? Va a aumentar. ¿Sí o no? ¿Queda claro? ¿Quedó claro, chicos? ¿Se entiende bien? Sí, sí. Sí, profe. Ya. Entonces, como les comentaba, en el caso de los gases, la masa específica sí se ve muy influenciada por la temperatura y los cambios de presión, ¿ya? Son altamente compresibles. Y aquí viene un poco el tema de lo que estábamos hablando anteriormente, que es el tema de la viscosidad, que es finalmente lo que genera la tensión de corte entre el fluido y la placa, ¿cierto? La placa que estábamos viendo delante que se movía. eh, una propiedad de los fluidos, ¿cierto? Es la viscosidad, y la viscosidad es la resistencia, ¿cierto? En este caso, que el fluido genera para oponerse a la deformación, ¿ya? Entonces nosotros podríamos pensar que si el movimiento de la placa se está generando de izquierda a derecha, si recordarán la imagen anterior, ¿cierto? Que la fuerza se está ejerciendo de izquierda a derecha, la tensión de corte va a ser de derecha a izquierda, porque va a ser, en este caso, la resistencia que va a querer oponer, que va a querer, mejor dicho, generar el fluido, ¿cierto? Para oponerse a este escurrimiento, ¿ya? Y finalmente, esa misma viscosidad es lo que permite, ¿cierto? Que el fluido sea arrastrado, entre comillas, por la placa y va a generar que se empieza a deformar. Y esa deformación finalmente, como nosotros consideramos como un medio continuo y una cohesión entre las moléculas de este fluido que está dentro de, este fluido viscoso que está dentro de este sistema de placas, ¿cierto? Como existe esta fuerza de atracción entre sus moléculas, va a empezar a arrastrar una a otra. Eso le llama cohesión. Y va a empezar a generar el flujo. Va a producir que fluya este fluido. ¿Ya? Entonces, esta propiedad, ¿cierto? Que es la viscosidad, que es esta relación entre el esfuerzo de corte y la velocidad de la deformación, y ahora vamos a ver por qué, permite clasificar a todos los fluidos, ¿ya? Todos los fluidos, no me he encontrado con el caso contrario, pero todos los fluidos tienen una viscosidad distinta. O sea, acá los que sean los que les gusta el tema de los vehículos, ¿cierto? Saben que los aceites en los vehículos tienen distintas viscosidades y eso también tiene un porqué. Así también los que no lo saben, el aceite en un vehículo es para evitar el contacto de los metales, ¿cierto? O sea, el aceite dentro del motor de un vehículo se encuentra entre metales, igual como lo vimos delante en la imagen de las dos placas, ¿cierto? Y tienen, dependiendo del vehículo, ya sea un camión, o un auto, lo que sea, van a tener distintas viscosidades porque van a tener funciones distintas. Entonces ahora volvamos al experimento de las placas, ¿cierto? Y vamos a tener nosotros este mismo caso donde tenemos una placa que está en la parte superior de este fluido viscoso, ¿cierto? Y hay una placa inferior que está estática. Solo vamos a mover la placa de arriba. Vamos a suponer que están ambas placas separados a una distancia E, ¿cierto? Que es la que está ahí en el eje Y. Una distancia E muy pequeña, ¿ya? Cosa que la distribución de velocidades dentro de este fluido es más bien lineal, como se ve ahí, ¿ya? Entonces analicémoslo. Tenemos nosotros nuestra placa inferior, tenemos la placa, a ver, lo voy a dibujar más chiquitito arriba mejor para tener espacio para desarrollar el tema. Tenemos la placa superior, tenemos la placa inferior, separados a una distancia E, ¿cierto? Y se le está aplicando una fuerza a la placa superior. Y en el interior, lógicamente, tenemos un fluido
con viscosidad. ¿Estamos? La placa de abajo está estática, la placa de arriba en movimiento. Entonces nosotros cuando aplicamos esta fuerza sobre la placa superior, que es una placa de superficie A, nosotros estamos aplicando esta fuerza, lo voy a escribir eso abajo mejor. Esta placa de superficie A. Al aplicar esa fuerza nosotros estamos generando un movimiento, estamos generando un cambio en la inercia. Y ese cambio en la inercia produce una velocidad, ¿cierto? Una velocidad v. Ahora, esto va a ser, este análisis lo estamos desarrollando en un tiempo también muy pequeño. Por lo tanto, vamos a considerar que esa velocidad de desplazamiento, ¿cierto? Va a ser inmediata de 0 a v. ¿Ya? Y lo que va a pasar en el interior de estas dos placas, voy a borrar aquí esto para poder hacer aquí mismo el desarrollo. Lo que va a pasar aquí en el interior es que al existir esta velocidad v, desde la posición inercial inicial, ¿cierto? Donde ambas placas estaban estáticas, ahora yo voy a tener un diagrama lineal de distribución de velocidades. Como se los dije anteriormente, ¿cierto? Donde la parte que está inmediatamente en contacto con la placa en movimiento va a tener una velocidad v y la velocidad en la placa que está estática va a ser 0. Eso es importante definirlo también para este espacio entre ambas placas E, que es muy pequeño. Porque en la realidad, si esta distancia fuese demasiado grande considerando centímetros, ¿ya? Nosotros tendríamos aquí seguramente un diagrama de velocidad no lineal. Y ahí obviamente ya se complica un poco más el análisis. Pero vamos a suponer esta condición inicial de que la distancia es pequeña en un fluido viscoso, donde la velocidad, ¿cierto? El diagrama de velocidad es más bien lineal. Entonces, si nosotros miramos esta figura, ¿cierto? Tenemos aquí nuestros ejes y X. Nosotros podríamos decir que la variación de la velocidad, ¿cierto? Con respecto a el eje Y, que en este caso es la distancia entre las placas, ¿a qué sería igual? ¿Cómo varía, viendo ese diagrama de velocidades, de distribución de velocidades, cómo sería la variación de la velocidad con respecto a Y? Dibujémoslo en diagrama, para hacerlo un poquito más sencillo. Tenemos aquí Y, tenemos aquí X, tenemos nuestra condición inicial, ¿cierto? Que está todo estático, y luego esto empieza a moverse, y lo que va a pasar es esto, ¿cierto? Aquí está la fuerza que tenemos F, y la distancia que se desplaza, ¿cierto? En ese intervalo de tiempo es V por T, y que hace que se genere un ángulo θ. ¿Ya? Entonces ahora si yo les pregunto, viendo esa imagen, ¿cómo puedo relacionar de manera directa ahí la velocidad con respecto a la altura Y? Profesor, ¿Sí? el fluido que está entre las placas, digamos, o sea, no sale de ahí, ¿verdad? No, estamos considerando que está estático, o sea, que después pasa movimiento y que no se escapa del fluido por ningún lado. Son placas infinitas, por así decirlo. ¿Cómo es la variación de velocidades entre este punto y este punto? Entre el punto
0 le va a poner y el punto 1. Porque eso es lo que estoy preguntando aquí, po. La variación de las velocidades entre esos dos puntos. ¿Cómo es el diferencial de velocidad? Don Alan, ¿se entusiasmó ahí por responder? No, se me activó el micrófono, profe. ¿Cómo es la variación de velocidad? ¿Cuánta es la velocidad en el punto 0? ¿O no? ¿Cuánta es la velocidad en el punto 1? ¿B? No, sin número. B, ¿cierto? Estamos analizándonos en el punto, en el tiempo t, donde ya hay movimiento. La velocidad en el punto 1, ¿cierto? En la parte superior, en la placa que se está moviendo, es v, po. Si ahí está dibujado en el diagrama, po. ¿Y cuánto es la velocidad en el punto 0? Pero 0. 0. Entonces v menos 0. Ese es el diferencial de velocidades. ¿Y cuánto es el diferencial en la distancia, en la altura, ¿cierto? ¿Cuánto es el diferencial en la distancia entre las dos placas? ¿Eh? Sí. Entonces, este diferencial de velocidad, ¿cierto? O la variación de la velocidad con respecto a la distancia que existe entre las dos placas es, voy a borrar ya esto porque no nos sirve nada ese cero, es v por e, ¿cierto? Entonces, en el instante t, que es el tiempo que se desplaza esta placa superior, ¿qué distancia va a avanzar la placa? La, la medida del ángulo, ¿o no? Para allá vamos, pero antes, lo más sencillo, ¿cuánto avanza la placa, Nicolás? ¿Cuánto alcanza a avanzar la placa en tiempo t? Chiquillos, física 0. Física octavo básico. ¿Cuánto avanzó la distancia? Velocidad de por T, por distancia. T. Claro, pues velocidad de distancia partida por tiempo. Por lo tanto, lo que alcanza a desplazarse la placa es velocidad por tiempo. Generalmente, a todo esto, un tema de nomenclatura, que sirve harto también para no mezclar cosas. No sé si fijaron delante que yo el volumen le hago una rayita, como una A invertida, ¿ya? Y que ayuda a diferenciarlo de la velocidad, por si acaso. Si alguien quiere tomar esa recomendación para utilizar nomenclatura. Perfecto, la distancia que alcanza a avanzar es v por t. Y al desarrollarse esa distancia, ¿cierto? Se produce un ángulo entre la condición 0 y la condición 1, que lo llamamos nosotros, ¿cierto? Entre el tiempo 0 y el tiempo 1 se desplaza una distancia v por t y así también se genera un ángulo entre la condición inicial y la condición final. Por tanto, si yo aplico simple trigonometría a esto, yo podría relacionar el ángulo, ¿cierto?, con la trigonometría de este triángulo que se genera acá. ¿Y qué relación podría hacer yo trigonométrica entre el ángulo, el desplazamiento y la distancia que existe entre las dos placas? El seno, ¿no? Es que no tengo la hipotenusa, Tangente. la tangente, ¿cierto? Entonces yo podría decir que la tangente de θ es igual a el desplazamiento, que es v por t,
dividido la distancia entre las placas, que es E. O véanlo bien, velocidad dividido E por T, ¿cierto? Que es lo mismo. Pero hago esa diferencia porque aquí nosotros podemos observar que B dividido E es igual a la variación de la velocidad con respecto a la distancia entre las placas. Por lo tanto, al ser lineal, voy a seguir escribiendo acá arriba, al ser lineal, ¿cierto? La tangente de θ es igual al diferencial de la velocidad por la diferencial del distanciamiento entre las placas por el tiempo. Entonces ya tengo una relación directa aquí entre el ángulo que se genera, entre el ángulo que se genera, ¿cierto?, en este desplazamiento de la placa y una relación con el desplazamiento mismo, ¿cierto?, con la distancia que recorre y el distanciamiento que existe entre las placas. Por lo tanto, para un instante t chiquitito, ¿cierto?, de t, el ángulo también va a ser pequeño y puede aproximarse por dθ. O sea, esto nosotros podríamos transformarlo en que la tangente de θ para ángulos muy pequeños, ¿cierto?, es relativamente, voy a poner acá, para ángulos pequeños, la tangente de θ es aproximadamente el diferencial de θ. ¿Ya? Por lo tanto, bajo esa condición, nosotros podemos transformar esto en que el diferencial de θ es igual al diferencial de la velocidad por la diferencial de la distancia entre las placas, ¿cierto?, por este tiempo pequeño. Porque es lógico, en un tiempo muy pequeño de análisis, ¿cierto?, va a ser un pequeño ángulo el que se va a desarrollar entre la condición inicial y final. Por lo tanto, podemos considerarlo como diferencial en este caso ambos parámetros, tanto el ángulo como el tiempo. ¿Ya? Entonces, finalmente, yo relaciono que el diferencial de la velocidad con respecto al diferencial de la separación entre las placas va a ser igual al diferencial del ángulo con respecto al del tiempo. Y esto me permite concluir que si tengo que esta igualdad, si es distinta a cero, ¿cierto?, va a existir escurrimiento. O sea, si hay una velocidad y una separación entre las placas, una velocidad debido a una fuerza que se aplicó en la placa superior, ¿cierto?, voy a tener un escurrimiento porque voy a tener un ángulo que me demuestra de que se movió el fluido en un tiempo t. Ese fluido se vio influenciado por el movimiento de la placa y produjo una variación, una angulación, ¿cierto?, en su condición inicial y final en ese tiempo t. Por lo tanto, si esta condición es distinta a cero, entonces finalmente se concluye que el fluido escurre. En palabras, esto sería que la variación de la velocidad en el interior implica una deformación angular del fluido. ¿Se entiende, chicos y chicas? Profe, ¿podría repetir la igualdad, por favor? Que no la entendí muy bien. Lo último acá, Sí, lo eh, último. que el diferencial de la... Es que es solamente un acomodo de lo que veníamos trabajando desde atrás, ¿ya? Es esto.
y paso el dt dividiendo al ángulo. Por lo tanto, me queda que el dv a di, ¿cierto? El diferencial de velocidad con respecto a la... No sé, es que me costó como relacionarlo al escurrimiento. ya, la conclusión, digamos, ya. Dv a di entonces igual a dv a dt, a dθ a dt. Entonces, finalmente, lo que nosotros concluimos es que si hay una velocidad, porque esta velocidad recordemos que es la velocidad de la placa, ¿cierto? Que está a una separación, un diferencial i, que en este caso, en este ejemplo es e, la separación entre las placas, produce una angulación en el fluido en un tiempo de aplicación de esa fuerza t. Por lo tanto, la variación de la velocidad en el interior, esta es la variación de la velocidad en el interior, implica una deformación en el fluido. Y esa deformación en el fluido es lo que genera que escurra. Y lo dijimos anteriormente, al inicio de la clase, ¿cierto? Al aplicar una fuerza sobre un fluido, este va a escurrir, porque se va a producir una deformación continua que va a generar el escurrimiento. ¿Ya? Piénsenlo, a ver, no sé, con qué podríamos pensarlo en realidad. Yo me lo imagino como empujar una gelatina. Si ustedes empujan una gelatina, la gelatina, o sea, bajo cierta... hagan el ejercicio mental, digamos, que no se va a romper. Pero si la empujan, ¿cierto? Esta va a empezar a escurrir, va a empezar a avanzar a medida que yo estoy aplicando una fuerza en algún punto sobre ella. ¿Ya? Pero antes de que se produzca el escurrimiento, se produce una deformación. Hasta que esa deformación llega a un punto donde ya se produce el escurrimiento. No sé, un ejemplo, por lo menos se ve en la cabeza. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Se entiende? Ahora sí, profe, gracias. Ya. Entonces, en este experimento, ¿cierto? Se genera un equilibrio entre la tensión de corte, como bien alguien me lo comentó delante, se genera un equilibrio entre la tensión de corte, que la tensión de corte se denota con la sigla tau, ¿cierto? Que es esta T media especial, que es igual a fuerza dividido área, o sea, tiene prácticamente eh, eh, las mismas variables de la presión, ¿cierto? Es fuerza dividido área, el área de la placa, ¿cierto? Que es donde está aplicada la fuerza. La diferencia entre la presión y la tensión de corte es que la fuerza está aplicada en forma distinta. Supongamos la placa aquí. Profesor, perdón, disculpe, ¿podría mostrar la diapositiva un segundito? Ahí. Ya, gracias. Por aquí al ladito. Ahí. Ya, si nosotros tenemos aquí la placa que estábamos pensando inicialmente, y aquí tenemos el fluido, ¿cierto? La presión que ejerce el fluido sobre la placa, para que se entienda, esta es la diferencia que hay entre la presión y la tensión de corte, porque son las mismas unidades y son los mismos valores, ¿cierto? Fuerza por área. La presión se ejerce de manera perpendicular a la superficie, ¿cierto? Y la tensión de corte es la fuerza que se genera de manera del contacto con esta superficie, ¿cierto? De manera tangencial. O sea, si yo miro esta placa por abajo, imagínense la placa, ¿cierto? La estamos mirando por abajo, vamos a tener una placa, vamos a tener eso, que esta es la superficie A. Y la fuerza se está aplicando de izquierda a derecha. ¿Se lo están imaginando bien? ¿Lo entienden? Y aquí lo estoy mirando desde una vista, ¿cierto? Y aquí lo estoy mirando por abajo la placa. ¿Ya? Entonces la tensión de corte se produce en toda esa superficie, ¿cierto? Está lleno ahí de agua. En realidad, en estricto rigor,
de los diferenciales de la tensión de corte. En toda la placa se están aplicando. Y así sucesivamente. ¿Queda claro eso? Sí, profe, sería como, por ejemplo, el roce, así como la fuerza de roce. Como cuando se están sobando las manos, Sergio. Ah, ya. Imagínenselo así. Ustedes se soban las manos, ¿cierto? Una con otra. Y están generando tensión de corte en sus manos. Porque ustedes lo sienten, ¿por cierto? Esa es la tensión de corte. Estoy dando un ejemplo. Es así en la superficie. En cambio, la presión es perpendicular a la mano. Pues sería como que ustedes estén con su dedo, ¿cierto? Apretando sobre la palma de su otra mano. Eso es presión. Y la tensión de corte es la fuerza que están aplicando cuando se soban las manos. ¿Cierto? Y que eso genera roce. Por eso es que la tensión de corte, fíjense lo que dice acá, es un equilibrio, ¿cierto? De la tensión de corte con la fuerza. Y se opone a la fuerza que estamos ejerciendo sobre la placa. O sea, la fuerza va de izquierda a derecha, pero la tensión de corte va de derecha a izquierda. Y la tensión de corte tiene una relación directa con la viscosidad. Dependiendo de la viscosidad del fluido, vamos a tener una tensión de corte que se va a oponer al movimiento de la placa. ¿Ya? Entonces, todos los fluidos que tengan viscosidad van a sufrir esta condición, que dice acá, ¿cierto? Es de adherencia. Y eso va a generar el movimiento. Y a esto se le llama, chicos y chicas, fluidos reales. Cuando hay tensión de corte, cuando existe viscosidad, existe tensión de corte, existe este roce entre entre el material y el fluido, digamos, ¿cierto? Entre la placa y el fluido. Existe este roce que genera una tensión de corte, debido a que tiene viscosidad. Y eso se le denomina un fluido real. Cuando no consideremos la condición de viscosidad, o la propiedad de viscosidad de un fluido, nosotros estamos hablando de fluidos ideales. Y vamos a trabajar con ambos. Generalmente los análisis físicos para este curso parte con la condición de considerar un fluido de manera ideal. Pero en estricto rigor nosotros sabemos que todos los fluidos tienen viscosidad, por lo tanto, luego se extrapolan o se llevan, ¿cierto?, a considerarlo como un fluido real y ahí lógicamente va cambiando el análisis. ¿Ya? Porque ya consideramos la condición de viscosidad o la propiedad de viscosidad del fluido dentro de nuestro análisis. Esto es lo que nosotros ya desarrollamos, ¿cierto? Aquí es donde está el experimento de las dos placas paralelas, ¿cierto? Que es lo que hicimos nosotros en la pizarra, lo tenemos acá finalmente. Entonces, como les comentaba, finalmente el dB a dI es igual a dθ a dt, ¿cierto? O sea que la tasa de deformación es igual a la deformación angular. O sea, hay deformación angular sobre el fluido debido al esfuerzo en este fluido real y por lo tanto hay escurrimiento, ¿ya? Entonces, como nosotros sabemos que existe una tensión de corte en este fluido real, la forma de relacionar este escurrimiento con la tensión de corte es que la tensión de corte es igual a la viscosidad por el diferencial de velocidad por la separación o el espesor que tiene este fluido, ¿cierto? Que el espesor va a ser la distancia entre las placas. O sea, va a ser igual la tensión de corte a la viscosidad por la tasa de deformación. O, como sabemos que la tasa de deformación es igual a la deformación angular, es igual a la viscosidad por la deformación angular de θ a dt. Son las dos formas de ver la tensión de corte, la magnitud de la tensión de corte en este problema. ¿Ya? Importante eso. Ahora bien, para los fluidos newtonianos, que los fluidos newtonianos son de viscosidad constante, se sabe que existe esta relación o una relación entre la fuerza aplicada, el área, la velocidad y el espesor del fluido. Recordar que el espesor es, ¿cierto?, la distancia que hay entre las dos placas, que está llena de fluido, ¿cierto? Es el espesor del fluido, finalmente. Existe esta relación
indirecta por ahora. Sabemos que hay algo que pasa en esa relación entre la fuerza y el área por la velocidad y el espesor. ¿Ya? Entonces, Newton, ¿cierto? O a través de Newton se plantea la ley de viscosidad, que consiste en relacionar la tensión de corte con la viscosidad y la, y la deformación angular o la tasa de deformación, ¿cierto? Y asimismo, a esta viscosidad nosotros le llamamos viscosidad dinámica, que el valor de la viscosidad dinámica va a ser igual a la tensión de corte dividido la deformación provocada por esta fuerza. ¿Ya? Y también a partir de ella se puede determinar una nueva propiedad que es la viscosidad cinemática. ¿Ya? Y en este caso la viscosidad cinemática, como se expresa ahí, dice resistencia a escurrir del fluido por esfuerzos internos que provoca su propio peso. Por lo tanto, considera en este caso la masa específica. O sea, la viscosidad cinemática va a ser igual a la viscosidad dinámica dividido la masa específica de ese fluido. ¿Ya? Existe un área, ¿cierto?, que estudia en este caso cómo son las propiedades de la deformación de distintas sustancias, de acuerdo a estos esfuerzos que se aplican sobre el sistema. Y se denomina reología. ¿Ya? Y la reología va a estudiar el comportamiento de los fluidos en función de esta fuerza que se aplica y cómo se comportan los cambios de velocidad dependiendo del espesor que tenga el fluido. O sea, supongamos que en este ejercicio, ¿cierto? En este problema que nosotros teníamos, este experimento de las dos placas, supongamos que probamos con distintos tipos de fluido. ¿Ya? Agua, aire, no sé, distintas combinaciones de cosas también, aceite, eh, como dice aquí abajo, pasta de dientes, o sea, lo que se le ocurra que sea un fluido, lo pueden poner dentro de este sistema. Entonces, eh, a medida que nosotros aplicamos la tensión de corte en función de esta deformación, ¿cierto? El fluido newtoniano va a tener un comportamiento lineal. Fíjense en el gráfico que está ahí, donde el comportamiento, ¿cierto?, del fluido newtoniano es lineal, como nosotros lo explicamos anteriormente. O sea, la variación de la velocidad con respecto al espesor va a ser lineal. ¿Ya? Pero todos los otros tipos de fluidos que existen, plástico, ¿cierto? Plástico ideal, dilatante, pseudoplástico, etcétera, tienen comportamientos distintos. Entonces, finalmente, eso lleva a Profesor, una relación más general. una consulta, perdón. Profe, es que la pantalla se le proyecta en miniatura, no se alcanza a ver bien. Ahí Perdón. ahí sí, ya pasó. Ya, muchas gracias. Gracias. Entonces, les comentaba que probando, ¿cierto? Experimentando con distintos tipos de fluidos, nos damos cuenta que hay distintos tipos de fluidos. Tenemos fluido newtoniano, donde nosotros consideramos, ¿cierto? Dijimos delante, que como partimos el experimento, analizando de que la relación de la velocidad con respecto al espesor es lineal, ¿cierto? Para un espesor pequeño, el comportamiento es lineal de la velocidad, ¿cierto? Va aumentando de manera lineal desde la placa que está estática hasta la placa que está en movimiento. Pero sin embargo, para otros tipos de fluidos tiene comportamientos distintos. Por lo tanto, eso lleva a generar una ecuación general, ¿cierto? Una ecuación general donde la tensión de corte depende de una tensión inicial más la viscosidad dinámica por este diferencial de velocidad con respecto al espesor que existe en el fluido, ¿cierto? Elevado a n. Entonces, en el caso del fluido newtoniano, tenemos que la viscosidad es constante, el tau inicial es cero, o sea, si no hay movimiento, ¿qué quiere decir que el tau inicial sea cero? Quiere decir que si no hay movimiento, no hay tensión de corte. Y el exponente sea igual a 1.
¿Ya? Por lo tanto, eso nos va a llevar a que la ecuación, al aplicar estos valores, ¿cierto? Para las distintas variables, nos va a llevar a que la tensión de corte es igual a la viscosidad dinámica por dB a dI. Pero para otro tipo de fluido, ¿cierto? Vamos a tener características distintas para esta ecuación. Fluidos plásticos. ¿Cuáles son considerados fluidos plásticos? Pasta de dientes, pintura del aceite, tintas, etc. Fluido dilatante, mezcla de maicena y agua. Esto se experimenta mucho. De hecho, lamentablemente nosotros no tenemos en este momento acceso al laboratorio, pero sería interesante que ustedes pudiesen ver algunos videos en YouTube de mezclas de maicena con agua. Hay varias, busquen fluidos no newtonianos y van a poder ahí ver el comportamiento que estos tienen y pequeñas explicaciones también de cómo funcionan, ¿ya? Y por qué pasa. Ahora, yo lo mostraría, pero se les va a ver a todos cortados, así que un poco está de más. Voy a buscarle algunos videos y por último los dejo el link en el chat, ¿ya? Para que los puedan ver. Existen también fluidos que son un poquito más, que son distintos y que tienen un comportamiento distinto, que son los fluidos reopécticos y los tixotrópicos, ¿ya? Que en este caso la viscosidad varía con el tiempo de aplicación del esfuerzo de corte. O sea, si yo aplico una fuerza, a medida que avanza el tiempo, va a sufrir variaciones la viscosidad dinámica. Hay casos que son los reopécticos donde la viscosidad dinámica aumenta y otros casos, en el caso de los tixotrópicos, que se definen como tixotrópicos, la viscosidad disminuye con el tiempo. Los que aumentan son, por ejemplo, mayonesa, el merengue, y los que disminuyen son, por ejemplo, las pinturas al óleo. ¿Ya? Hay así también algunos fluidos que tienen memoria y que la viscosidad dinámica, al aplicar el esfuerzo de corte, cambia y cambia de manera constante. El valor cambia de manera constante con la aplicación del esfuerzo de corte. Tiene un comportamiento plástico, por así decirlo. Entonces, finalmente, el comportamiento que tenga el fluido, ¿cierto? Va a depender exclusivamente de cómo está compuesto el fluido, ¿ya? La cohesión que existe entre las moléculas, ¿cierto? Y el intercambio de momentos que existe entre las capas del fluido, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, veamos, para terminar también la clase de hoy, veamos un ejemplo de un disco, no, un cilindro, mejor dicho, que está girando dentro de un cilindro hueco, un cilindro uniforme que está girando dentro de un cilindro hueco, que lo vamos a dibujar acá para que se entienda. Tenemos en este caso una pieza, ¿cierto? Infinita, ¿ya? Que es un cilindro, y que en el interior nosotros lo que tenemos es esto. Un cilindro y otro cilindro en el interior, apoyado inicialmente. ¿Ya? Cilindro hueco y cilindro macizo. Macizos con Z primero, ¿cierto? Está bien ahí, parece. ¿Ya? Entonces, vamos a suponer que el cilindro en el interior está girando con una velocidad angular W. Al estar girando con una velocidad W, un disco, este disco macizo, en el interior de perdón, el cilindro macizo, en el interior de este cilindro hueco. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué se está generando? Una tensión alrededor del disco, ¿En qué parte? en el borde, ¿Pero cuál borde? o sea, en la circunferencia del disco, o sea,
Sí, sí, lo entiendo. Va bien, va bien. Aquí, ¿cierto? Se está generando un roce en la parte inferior. Ahora supongamos que esta sección que nosotros estamos analizando, vamos a sacar una dentro de este cilindro que es infinitamente largo. Vamos a sacar esta sección de análisis que tiene una longitud A. Y vamos a decir también, algo que me faltaba, que el diámetro de este cilindro hueco exterior es de 2R. ¿Ya? Eso para partir. Entonces, efectivamente, como bien dice Sergio, creo que fue, al estar girando este cilindro macizo en el interior de este otro cilindro hueco, se está generando un roce acá abajo, ¿cierto? Se está generando una tensión de corte aquí abajo. Ahora, inicialmente nosotros lo que vamos a pensar es que como está girando en esa dirección, ¿cierto? En la dirección de la manillas del reloj, se está generando una fuerza de roce acá en la parte inferior. Está generando roce. Y esa fuerza de roce depende de un coeficiente de roce, C. Supongamos que le vamos a denominar C al coeficiente de roce. Y por otro lado, hay una fuerza también que está implicada acá para que exista ese roce, ¿cierto? Para que exista roce, ¿qué tiene que existir? ¿Cómo se genera? Una rugosidad. Sí, pero ¿de qué depende el roce? Aparte del coeficiente. ¿De fricción o no? Es que el coeficiente es la fricción, po. Coeficiente C. Pero ¿de qué otra cosa depende la fuerza de roce? Física. ¿Del coeficiente de roce? ¿Qué está, po? Coeficiente de roce C, pues ahí está. ¿Y de qué más? ¿De la normal, profe? La normal, ¿cierto? Y en este caso, la normal, ¿cuánto vale? El peso. Es el peso de este cilindro macizo. ¿Ya? La fuerza de roce va a ser igual al peso por el coeficiente de roce. Ahora nosotros estamos considerando esta primera condición, ¿cierto? Sin un lubricante en el interior. Por lo tanto, la fuerza que equilibra el sistema debe ser igual, tanto en magnitud, no, debe ser igual en magnitud, pero contraria en dirección, ¿cierto?, a la fuerza de roce. Y por otro lado, la potencia que se requiere para poder mantener girando esto, la potencia cuando, para la condición de un movimiento angular, la potencia se define, lo voy a dejar solamente como P, ¿ya? La potencia se define como el momento angular por la velocidad angular. Y por otro lado, el momento angular se define como la fuerza aplicada por el radio de giro, R. ¿Ya? F es la fuerza ejercida y R es el radio. Por lo tanto, la potencia requerida para mantener girando este cilindro macizo en el interior de este cilindro hueco, ¿cierto? Va a ser R por el coeficiente de fricción por el peso por la velocidad angular. Porque la fuerza que se está ejerciendo, en este caso, para generar el movimiento es igual a la fuerza de roce, ¿ya? Para poder mantenerlo girando a una velocidad angular W, constante. ¿Ya? La velocidad angular constante se va a dar cuando la sumatoria de fuerzas en ese punto sea igual a 0.
O sea, la fuerza que se está aplicando para el movimiento tiene que ser igual a la fuerza de roce. Y por eso es que nosotros nos permitimos decir que la fuerza que se está ejerciendo de derecha a izquierda, ¿cierto? Va a ser igual a la fuerza de roce que se está ejerciendo de izquierda a derecha para oponerse al movimiento. Y eso permite que la velocidad sea angular, que la velocidad sea constante, que no tenga aceleración. Por tanto, nosotros consideramos aquí, ¿cierto?, la fuerza de roce como la fuerza que está ejerciendo el disco interior sobre el disco exterior. Y el resto de las variables, que es R y W, provienen de el análisis de más arriba. Por tanto, la potencia necesaria para mantener girando el disco interior a una velocidad angular W es igual al radio por el coeficiente de fricción, por el peso, por la velocidad angular. Pero ahora esto va a cambiar, porque lógicamente, por ejemplo, para un motor esto es un pecado, ¿cierto? No puede existir este roce entre metales porque se empiezan a desgastar y es cuando los motores se funden. Se aplica un lubricante, un aceite. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría en este caso si nosotros incorporamos sobre este sistema un lubricante de viscosidad mu? O sea, ya la condición variaría, ¿cierto? Ahora tendríamos el mismo problema. Tendríamos nuestro cilindro hueco y en el interior tendríamos un cilindro, ¿cierto? Que en este caso está suspendido, no está suspendido en estricto rigor, sino que está centrado, ¿cierto? Porque en todo el interior que está entre el disco macizo y el disco exterior hueco, ¿cierto? Existe aceite que permite que no exista el contacto entre ambos discos. Cilindros, me da con decirle disco. Entre ambos cilindros. ¿Vamos bien? ¿Se entiende, no? Entonces, en este caso, nosotros tenemos para este disco, este cilindro, tenemos una separación E, que es el espesor, ¿cierto?, del fluido entre ambos cilindros. Existe esta separación E entre el eje, ¿cierto?, y el descanso, por así llamarlo, si llamamos esta zona como descanso, ¿cierto?, donde se apoyaba anteriormente, cuando no existía este lubricante, se apoyaba el cilindro macizo. Ahora existe este fluido de viscosidad E entre ambos, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que la tensión de corte es igual a la viscosidad dinámica por dV de I. Pero como nosotros asumimos, ¿cierto?, que para este espesor pequeño, la variación de la velocidad con respecto a I es lineal, podemos decir entonces que esto es igual a mu por delta V dividido delta I. Y delta V, ¿cierto?, ¿cuánto sería la variación de la velocidad entre el cilindro macizo y el cilindro hueco? En estos puntos, el punto 1 y el punto 2. ¿Cuánto sería la variación de la velocidad? Es muy similar al análisis que hicimos anteriormente. Hagamos un zoom. Este es el cilindro macizo. Y aquí está el hueco, ¿cierto? Y aquí tenemos nosotros nuestro espesor E de fluido. Ya estamos haciendo un zoom a esta sección.
¿Cuánto es la velocidad en este punto? Acá. Vamos a cambiar la dirección de la velocidad ya porque estaba girando en principio en la manecilla del reloj, ahora lo vamos a hacer que gire para el otro lado. Por un tema nomás para hacer más fácil el dibujo. ¿Cuánto es la velocidad en ese punto? ¿Dónde está la flechita azul? B, ¿cierto? Y en este caso, bajo los parámetros que tenemos disponibles, ¿cierto? La velocidad B, ¿cómo se relaciona con la velocidad angular? Se relaciona como W por R, ¿cierto? La velocidad es igual a WR. Acá, perdón, W por R. Y sabemos que la velocidad que está en contacto, ¿cierto?, del fluido con el cilindro exterior es cero. Por lo tanto, la variación de la velocidad es WR menos cero. ¿Cierto? Porque nosotros sabemos que la velocidad es lineal. Eso ya lo vimos anteriormente. ¿Ya? Y el delta I en este caso es igual al espesor. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a la viscosidad por WR dividido el espesor. Por otro lado, nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que la tensión de corte es igual al diferencial de la fuerza por el diferencial del área. ¿Cierto? Nosotros dijimos que la tensión de corte era fuerza partida por área. Ahora, si nosotros miramos este cilindro, nosotros la tensión de corte que se va a generar debido al movimiento, vamos a dibujar aquí, tratar de dibujar un cilindro en 3 dimensiones. Algo así, ¿cierto? Y aquí vamos a tener... Ay, no queda muy bonito, pero algo se puede hacer. Ahí. Entonces, si nosotros miramos este disco, nosotros sabemos que está girando hacia acá con una velocidad angular W, ¿cierto? Por lo tanto, la tensión de corte se está generando de esta manera. Donde todos tienen valores de diferencial de tau, ¿cierto? O sea, el disco interior se está moviendo de derecha hacia izquierda y se está generando en el borde, ¿cierto?, del disco con el fluido una tensión en dirección contraria. Una tensión de corte en dirección contraria a tau. Eso, ¿lo pueden ver? ¿Se entiende? ¿Se entiende el dibujo, no, chiquillos? Sí, profe. Es lógico, ¿cierto? O sea, imagínenselo, está girando el disco interno de derecha a izquierda y se está oponiendo el fluido, gracias a su viscosidad, ¿cierto?, generando una tensión de corte al desplazamiento que intenta hacer este disco interno sobre el mismo fluido. Por lo tanto, si relacionamos ahora las dos ecuaciones que tenemos para la tensión de corte, nosotros podríamos decir que el diferencial de la fuerza con respecto al del área es igual a la viscosidad dinámica por W por R dividido el espesor. Voy a borrar para acá. Por lo tanto, nosotros sabemos que para poder calcular la potencia, lo que necesitamos determinar es la fuerza. Recuerden que anteriormente nosotros dijimos que la fuerza que ejercía el disco interno sobre, ¿cierto?, el sistema
era igual a la fuerza de roce, porque eran de la misma magnitud, pero en direcciones contrarias. Entonces lo que nosotros queremos obtener aquí es la fuerza que está ejerciendo el disco, porque obteniendo la fuerza que se necesita para que este sistema funcione, nosotros vamos a poder obtener la potencia, que es lo que nos están preguntando. Entonces el diferencial de la fuerza va a ser igual a la viscosidad por la velocidad angular, por el radio dividido el espesor, por la variación del área. ¿Y cuál es el área? Entonces, ¿cierto? El diferencial del área, en este caso, que nosotros estamos viendo aquí este diferencial, es el área. Ese es el área que está teniendo contacto el disco con el fluido. ¿Cierto? Y que esa área está generando, ¿cierto? Un desplazamiento angular, lo llamamos aquí alfa, ¿cierto? Que va desde el punto, desde aquí, ¿cierto? Que es del punto inicial hasta este punto que va a ser un ángulo alfa. Lógicamente, cuando lo analicemos completamente, nosotros vamos a hacer un giro completo, ¿cierto? Porque esto se supone que está girando completamente dentro del sistema. Pero lo vamos a hacer como una variación del ángulo y después vamos a llevarlo al recorrido completo, que sería obviamente 2pi. Ahora, recordarán que nosotros, anteriormente, cuando hicimos el análisis anterior, yo les dije, nosotros tenemos aquí nuestros cilindros que son infinitos, pero nosotros estamos analizando una sección de longitud A, ¿cierto? Estamos sacando un pedacito de esto para hacer el análisis. Por lo tanto, si integramos, ¿cierto? Para obtener el valor de la fuerza, eso va a ser igual a la integral para sección completa de 0 a 2pi, que va a ser el giro completo dentro de esto, ¿cierto? Por la viscosidad, por la velocidad angular dividido el radio, dividido el espesor, por dA. Pero el área que abarca esto, ¿cierto? El dA, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual el diferencial del área? Piénsenlo, pues fíjense acá en esta parte. Nosotros lo que tenemos, si lo miramos de frente, es esto. Eso es lo que estamos mirando. El giro es hacia la izquierda, La velocidad, ¿no? y ahí está el tau, ¿cierto? El diferencial del área es igual a la longitud A, que es esta, por el radio, por el diferencial del ángulo. Esta es la sección A, este es el diferencial de A. Este que está aquí. Y eso es igual a A, ¿cierto? Que va a ser esta longitud, por este giro, por este tramito. Ese tramito recorrido del disco. Y ese tramo es el radio por el diferencial del ángulo. Si hago el giro completo, ¿cuánto va a ser esto? El perímetro completo. Va a ser R por 2pi. 2πr. Va a ser el desplazamiento completo. ¿Me van siguiendo ahí, chiquillos, no? ¿Se entiende eso? Fíjense acá. Es eso. Ese es el desplazamiento que yo tengo en ese diferencial del ángulo. Entonces yo estoy viendo la distancia que hay, esa distancia A, ¿cierto? En esa longitud del cilindro, por lo que abarca aquí.
Ese es el diferencial de A. Y lo que aquí abarca es una proporción del recorrido que tiene, ¿cierto? Del perímetro de esta circunferencia. Y esa distancia, que está ahí en rojo, ¿cierto? Es igual al diferencial del ángulo por el radio. ¿Se entiende esa parte? Sí. Ya. Entonces ya tenemos nuestro diferencial de A, ¿cierto? Estamos integrando de 0 a 2pi porque estamos haciendo la vuelta completa. Voy a seguir arriba. Por lo tanto, la fuerza es igual a la integral de 0 a 2pi, ¿cierto? Viscosidad por velocidad angular dividido radio, dividido el espesor, por la longitud A, por el radio R, por el diferencial del ángulo. Entonces esto simplemente sacamos, ¿cierto? Lo que no dependa, en este caso, del diferencial del ángulo, que van a ser todos los valores, mu por W dividido R dividido espesor, por A por R, por la integral de 0 a 2pi del diferencial del ángulo, alfa. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a mu por W por R dividido R cuadrado, ¿cierto? Ya vamos a juntar estos dos R. ¿Ya? R cuadrado por A por 2pi. Esa es la fuerza que está ejerciendo el disco interno. Y anteriormente nosotros definimos la potencia como el radio por la fuerza por W. ¿Cierto? En realidad era, recuerden, el momento angular. La potencia es el momento angular por la velocidad angular. Y el momento angular es fuerza por radio. Entonces queda definido de esa forma. Por lo tanto, la potencia requerida para mantener girando el disco interno en esta condición, ¿cierto? Con un fluido viscoso en el interior, ¿cierto? La potencia va a ser igual a 2pi por la viscosidad por W al cuadrado, la velocidad angular al cuadrado, por el radio al cubo, por la longitud A dividido el espesor E. Estoy sustituyendo aquí la fuerza en esta ecuación de potencia. En este caso, entonces, la potencia no depende del peso del eje transferido al cilindro externo. Aquí no está metido el peso del cilindro interior, como en el caso anterior que sí lo estaba. El peso del disco macizo no genera, en este caso, no genera una relevancia sobre el cálculo de la potencia. No se transfiere ese peso al disco exterior. ¿Dudas? Estimados y estimadas. Chiquillos, ¿hay alguna duda? ¿Está todo claro? Voy a subir la clase para que revisen el ejercicio y la materia. Ya, pues en vista que no. Profesor, Dígame, ¿de Benjamín. casualidad este Power también lo va a subir? Sí, también lo voy a subir. Yo. Voy a subir la PPT y el video. Eso, muchachos. Había algo que quería conversar con ustedes también, que yo generalmente hago las clases de corrido, no me gusta mucho hacer los breaks. Entonces medio pesado hacer las 2 horas seguidas. Y generalmente parto las clases un poquito más tarde. No sé qué les parece que partamos las clases a las 9. ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, para desayunar. ¿Ya? Sí, Sí, porque profe.
2 horas no me gusta parar, entonces prefiero, en vez de dar 20 minutos de descanso, prefiero que hagamos la clase de corrido. Y ahora en este caso hice las 2 horas de corrido y sé que este ejercicio fue bastante pesado para el final de la clase. Por lo tanto, nos juntamos, nosotros tenemos clase los viernes, ¿cierto? Miércoles y viernes. El viernes a las 9, así que si tienen algún chat ustedes interno con sus compañeros, les pido que les comenten. Y así hacemos 1 hora y media de corrido nomás y no hacemos tan pesada la clase. ¿Ya? ¿Les parece? Sí, Ya, profe. profe. Ya, profe. Ya, chiquillos. Día viernes entonces voy a retomar este ejercicio porque parece que no quedó muy claro. La idea es que lo entiendan bien, ¿ya? Vamos a retomar el análisis, ¿cierto? Para que quede más clarito. Ojalá lo tengan estudiado y ya no necesiten que se lo aclare. Nos vemos entonces el día viernes. Muchas gracias a todos. Chao, profe, que Ya, esté profe, bien. gracias. Profe, que esté bien. Profe.